Quiero que juntos vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos 2, 17 y 18. Y nos dice la palabra del Señor. Hechos, bueno, creo que aquí está la cita, si no usted la puede buscar ahí en su Biblia. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Características de un avivamiento a la luz de la palabra es sobre lo que esa mañana quiero que juntos podamos reflexionar. Carlos Finney, que es uno de los teólogos más respetados del último siglo, dice que la necesidad de un avivamiento presupone una declinación religiosa. De hecho, mucho del resultado de los diferentes grupos religiosos que hay en el mundo son el resultado de un auténtico avivamiento que ha visitado a la humanidad en el tiempo que a Dios le ha placido. Parece que Dios se ha aprovechado, dice él, de la conmovilidad del hombre y usa tales momentos gratificantes y excitantes espiritualmente para despertar a esos hombres y a esas mujeres a la obediencia. El avivamiento genuino viene de Dios. El avivamiento no puede ser provocado por ningún hombre, ni por ningún escenario, ni por ningún aparato. El avivamiento viene de parte de Dios. Ahora, ¿por qué la necesidad para una iglesia y por qué la necesidad para la humanidad que aunque no conoce a Dios, haya un avivamiento? El avivamiento, mis amados hermanos, es una necesidad requerida de todo ser humano, del que conoce como del que no conoce. Pero obviamente el efecto, el beneficio, el resultado, el cambio, opera de manera diferente. Para el que es creyente como usted y yo, el avivamiento es necesario. Para el incrédulo que vive en sus pecados, lejos de Dios, el avivamiento también es necesario, porque si no, no puede conocer del Señor. El avivamiento entonces es una necesidad requerida de todo ser humano. El hombre natural tiene sueño espiritual. El hombre natural está adormecido espiritualmente. ¿Quiénes padecen de sueño? Y digo padecen porque de eso sí no padezco, y ahí está mi esposa que lo puede corroborar. A veces me dice mi esposa, ¿y vos que no podés dormir un rato en el día? No, le digo, no me da sueño en el día. Todavía, no sé más adelante en los años, ¿verdad? Pero el adormecimiento espiritual, el sueño espiritual, es algo que de alguna manera distrae y aparta a las personas para que sean parte de un genuino avivamiento. Dios solo puede quitar el adormecimiento a través de aguijonearnos espiritualmente. ¿Entendemos el término aguijonear? Usemos el término pellizcar. No le voy a decir que pellizque al que está a la par, pero la única forma en cómo Dios nos quita el adormecimiento es cuando nos aguijonea espiritualmente. Entendamos el término aguijonear, algo que solo Él puede hacer, porque cuando Él lo hace no nos cae pesado, no nos cae mal, nos quebranta, rompe toda barrera. Y la forma de aguijonearnos espiritualmente es cuando su Espíritu está en medio de nuestro. Porque si algo hace el Espíritu Santo es quitarnos el sueño. Una vez más, si algo hace el Espíritu Santo es hacer a un lado el sueño, sobre todo el sueño espiritual. La modorra espiritual. Entonces, ese aguijoneo espiritual es lo que hace un avivamiento en la vida de un creyente. Es como bien lo dice la palabra, es un despertar,
o es despabilarnos de aquello que nos ha tenido adormecidos. A veces, ese hombre natural, presa del sueño que está adormecido, necesita un fuerte toque que sea lo suficientemente fuerte, pero lo suficientemente también espiritual para que lo pueda mover a buscar la gracia de Dios y que de esa manera ese hombre pueda vencer su apatía. ¿Alguien alguna vez ha sido invitado a comer un asado? Carne asadita, choricito asadito, costilla de cerdo asadita, casamiento, aguacate, cuajada, tortillas tostadas a las brasas. Pero puede ser que alguien diga, a mí eso no me gusta. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que alguien diga, me hace daño. Puede ser que alguien diga, yo solo como en mi casa. Puede ser. Pero la mayoría de nosotros creería yo que ante un plato de esa naturaleza, más tardarían en servirlo que nosotros en comerlo. Espiritualmente es muy similar. Cada vez, independientemente sea en este lugar, a través de un medio radial, de un medio televisivo, o cuando por alguna situación estamos en otro evento, en otra iglesia, la mesa siempre está servida. Repita conmigo, la mesa siempre está servida. Y quien prepara la mesa es el Señor. La mesa siempre va a estar servida. Y la capacidad que tiene el Espíritu Santo a través de un avivamiento es despertar el hambre. Y si a usted se le despierta el hambre, no hay comida que usted lo deje del todo satisfecho. Usted siempre quiere más. Pero cuando hay apatía, así usted tenga lo mejor, usted dice, no. Hay lugares donde lo hacen más rico, podría decir alguien. Ese corte de carne no me gusta. Y ni de corte sabemos, pero uno así dice. De tal manera que el hombre dormido necesita ser aguijoneado y para ser despertado necesita un mover lo suficientemente fuerte, pero también sutil espiritualmente para que de esa manera ese hombre pueda vencer su apatía. El genuino avivamiento, tal que lo describe el libro de los Hechos, es un recurso que viene de Dios. Al repasar la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y las más recientes en estos 2000 años, Dios usó los avivamientos para mantener un buen estado espiritual dentro de las personas. Esos avivamientos son experiencias conmovedoras, encauzando a la gente a volver a Dios. Esos avivamientos alejan la influencia mundana. Esos avivamientos hacen a un lado todo lo que nos impide desear la presencia de Dios. Sin embargo, y lo dije la semana pasada y el miércoles en la clase que estamos dando en el CCDL, en medio de los avivamientos hay un bache. Bíblicamente está comprobado. Los que circulamos por las calles, sea en automóvil propio o el transporte colectivo. ¿Alguien alguna vez le ha tocado circular en medio de una calle que tiene muchos baches? Eso es incómodo, ¿verdad? Y eso deteriora también. Y en los grandes avivamientos han habido baches. Estos baches que espiritualmente se manifiestan en el hecho de que en medio de esos baches pareciera ser que después de ese gran despertar y de esa gran hambre, cuando hay un leve descuido, regresa esa apatía y esa apatía regresa el doble o el triple. Y eso es lo que hace que en la historia de Israel, el pueblo de Israel, después de disfrutar la Shekinah de Dios, de repente le estaban sacrificando a Moloch, a Astaret. Y uno dice, ¿cómo es posible que después de haber disfrutado la gloria de Dios, pasen a sus hijos por el fuego? Que era el caso que sucedía muchas veces con los judíos.
Porque hay baches espirituales. Repita conmigo, hay baches espirituales. Así con mucho amor, vuelvo a ver que sale para su y dígale, a mí me han tocado pasar baches, dígale. Creo que todos hemos pasado baches. Entonces, los avivamientos que vienen de parte de Dios son ejecutados de parte de Dios para ganar la atención de la humanidad, para despertarlos, para dar oportunidad de salvación. El genuino avivamiento es una vida continua en obediencia y no en emociones. Si algo entonces hace el avivamiento genuino en la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño, de un anciano, es una vida continua en obediencia y no tanto en emociones. Es deseable que la iglesia crezca en obediencia de modo continuo. Sin que cesen las emociones, la iglesia debe de crecer en obediencia. Lo voy a explicar de una manera más gráfica. Tenemos por un lado las emociones de las cuales Dios nos facultó a todos. Nos reímos, nos gozamos, nos entristecemos, nos ponemos nostálgicos. Las emociones fueron puestas de parte de Dios y es parte de nuestra naturaleza. Por eso, cuando el Espíritu Santo presente en medio de nosotros nos toca, no podemos pasar apáticos como que si no pasa nada. Lloramos, nos quebrantamos, reímos, nos gozamos, celebramos, ¿sí o no? Y las emociones dentro del avivamiento no pueden estar ajenas, porque entonces dejaríamos de ser humanos y dejaríamos de disfrutar la gloria de Dios. Pero así como por este lado están las emociones, que son muestra de lo que Dios está haciendo a nuestro interiormente, del otro lado tenemos la obediencia. La obediencia no es emoción, la obediencia es disciplina, la obediencia es sometimiento, la obediencia es sujeción a la palabra. Entonces, estamos emocionados, pero también obedecemos. Porque para obedecer no se necesita tanta emoción. Para obedecer lo que se necesita es sujeción. ¿A cuántos de ustedes les gusta el día que les pagan? A todos, ¿verdad? Pero de repente llega usted a la casa y, por decir en general un ejemplo, le recuerdan, gracias a Dios, le puede decir su esposa o su esposo o los hijos, porque mañana hay que pagar y empieza, ¿verdad? El recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo del cable, el recibo de internet, la colegiatura, el microbús y hay que ir a hacer las compras al mercado. Entonces, si solo fuéramos emociones, nos llegara la tristeza. Pero en la obediencia, hablando de algo práctico, nos sentimos satisfechos de que Dios ha provisto para suplir cada una de nuestras necesidades. Ahora, así como el Señor nos ha hecho seres emocionales, una sobreestimulación no es buena para la salud del cuerpo. Está comprobado que los nervios no pueden soportar una sobreabundancia de una sobreestimulación. De tal manera que si los creyentes del primer siglo, hablando de la iglesia primitiva, que es de donde hemos partido, Hechos capítulo 2, hubiesen solo pasado en emoción, no hubieran conquistado todo el reino de Roma para Cristo. Si hubiesen solo pasado en el contexto de la emoción, que estamos diciendo que no es malo, es una parte, es el 50% del avivamiento, ellos no hubieran sido capaces de poder ir más allá, a pesar de que los metían a la cárcel, de que los perseguían, de que los amenazaban, de que había oposición. Ellos entonces eran obedientes a costa de sus propias vidas, eran obedientes a costa de sus propios deseos, eran obedientes porque la emoción, o sea, la experiencia que habían experimentado acá, los hacía estar firme. Y cuando venían los ataques, como los discípulos, dice que después de que les habían pegado 40 azotes menos uno, ellos salieron gozosos, ellos salieron felices de haber sufrido por la causa del Señor. Eso es avivamiento.
Allá no hay tantos amén. Eso es avivamiento. La solicitud de un avivamiento será siempre un elemento espiritual, algo que solo Dios puede darle al hombre. El doctor Heimer, que es otro teólogo conocido, dice que un verdadero avivamiento se compone de elementos periféricos y elementos centrales. Según el doctor Heimer, en base a la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, encontramos que hay esos elementos periféricos y centrales cuando nosotros estamos en medio de la presencia, en medio de la gloria y en medio del poder de Dios. La pregunta entonces es: ¿y cuáles son los efectos o los movimientos o las características periféricas de un avivamiento? Según lo que dice Hechos capítulo 2, porque no podemos leer por el tiempo los 3 capítulos que habla sobre ese suceso que inicia en el capítulo 2, versículo 1 y termina hasta el capítulo 5. Pero ahí podemos encontrar algunos elementos claves. Primero, la algarabía pentecostal. Repita conmigo: algarabía. ¿Alguien sabe qué es algarabía? ¿Qué es algarabía? La algarabía es un estado emocional en el que valga la redundancia, ¿verdad?, en que la expresión de las emociones alcanzan un nivel de decibeles que es notorio ante los demás. Y de repente usted, aunque no sea por el espíritu, su vecino por otra cosa puede ser, usted dice: en esa casa hay mucha algarabía. Y sabe que a la gente a veces le afecta la algarabía cuando no es ella la que tiene el motivo de tener esa algarabía. No sé si me estoy dando a entender. El mundo a veces no puede entender la algarabía nuestra, pero si algo hace un genuino avivamiento es generar una algarabía, lo cual quiere decir que no podemos estar callados. Nuestra boca tiene que confesar lo que Él ha hecho. Nuestra boca adora, exalta el nombre del Señor, porque hay una algarabía. Pero también se manifiesta la glosolalia. Y la glosolalia es lo que nosotros conocemos como el don del Espíritu Santo, con la evidencia que una persona hable una lengua que no es la suya propia, y no porque fue a la Academia Europea o a cualquier otra escuela, sino porque el Espíritu Santo se lo da de forma sobrenatural. Entonces, en un avivamiento, las personas hablan en lenguas también. A eso le llamamos glosolalia. Pero en un genuino avivamiento también se dan manifestaciones sobrenaturales. Y a esas manifestaciones sobrenaturales le llamamos milagros. Y esta mañana yo quiero recordar, iglesia, que Dios sigue haciendo milagros. Él no ha dejado de hacer milagros. Entonces, en un avivamiento hay milagros. Un milagro es un acto soberano y sobrenatural que solo Dios puede hacer. Nadie más. El mejor médico le puede decir: hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Entonces, ese es el escenario perfecto para que haya un milagro. Después de estar 2 o 3 años en una terapia psicológica, el psicólogo le puede decir: lo siento, no podemos cambiar o transformar esta parte de su vida. Lo más que podemos hacer es ayudarle a que usted pueda canalizarlo, pero de tiempo en tiempo va a recaer. Pero Dios transforma y hace nueva a una persona. A eso le llamamos milagro. Un hombre puede ser presa del alcohol y no poder romper ese tipo de adicción, ya sea alcohol, droga o cualquier otro tipo de adicción. Y por más que lo intenta y la fuerza de voluntad que pone tiempo en tiempo recae. Pero ese hombre, bajo el concepto del avivamiento, esa mujer, bajo el concepto del avivamiento, el Espíritu Santo lo toca y las cadenas son rotas, las ligaduras se desatan y esa persona es nueva. Eso es un milagro. Y en un avivamiento, Dios hace milagros. Pero también en un avivamiento, según Hechos capítulo 2, se va a experimentar persecuciones. Tome de la mano al que está a la par suya y dígale: Satanás, el enemigo de nuestras almas,
ha puesto sus ojos sobre ti. Pero el Señor Jesús también ha puesto sus ojos sobre nosotros. Uno quisiera no ser atacado, ¿sí o no? Siendo honestos. Pero en un avivamiento, Satanás, las fuerzas demoníacas, intentarán contraatacar. O sea, usted debe de esperar que los ataques. Yo debo de esperar los golpes. Y esos golpes, como se dice, son bajos. Llegan donde humanamente somos débiles. Llega donde humanamente no estamos preparados. El día de ayer estaba predicando por la noche en el templo cristiano de las Asambleas de Dios en un evento acá de parejas. Y después de predicar, llega un muchacho y me dijo algo que me impactó. Yo lo conozco, vienen de una familia integralmente, el concepto buena familia, valores éticos y que su posición social es bastante holgada. Y me dice, pastor, no sabe cuánto me ayudó la parte de su sermón. Y él fue bien puntual. Cuando yo compartí una parte de mi testimonio, pero no el de sanidad, sino cuando iniciamos la vida ministerial con mi esposa y les he contado que una vez que solo teníamos $10.40 para la quincena. Y me dice, sabe, me dice, y cuando él me dijo esto yo me quedé admirado. Me dice, sabe que tengo 1 año y medio. Después de la pandemia mi empresa quebró y tengo 1 año y medio de andar buscando trabajo y no hallo trabajo. Estoy hablando de alguien que ha estado acostumbrado a vivir en un nivel diferente. Pero lo vi ahí sirviendo con mucha alegría. Y me dice, oír lo que Dios hizo en usted me da ánimo que Dios puede hacer algo en mí también. De tal manera que un avivamiento genera lo que nosotros conocemos como esos milagros capaz de devolver el ánimo al que ha perdido todo tipo de esperanza. Pero dijimos que así como hay eventos periféricos, hay eventos centrales. Y en esos me quiero centrar en esta segunda parte del mensaje. No hemos salido de Hechos capítulo 2, que es la base. No podemos leer los 3 capítulos, pero yo se los recomiendo que lo lea más tarde en la casa hasta el capítulo 5. ¿Cuáles son los hechos centrales de un avivamiento? Primero, a la iglesia el Espíritu le da una gran seguridad sobre la verdad. Si algo hace el Espíritu Santo a través del avivamiento es que la iglesia esté segura en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios que no miente, que no falla y que no cambia. Eso quiere decir que en medio de todos los vendavales que las fuerzas del infierno tratarán de enviar contra su vida, eso quiere decir que en medio de todos los baches que Satanás interpondrá en su caminar y mi caminar cristiano, en medio de toda esa auge de maldad, el avivamiento por medio del Espíritu Santo hará que usted en medio del dolor, cuando esté en el hospital, cuando no tenga quizás ni una cora en su bolsa, cuando le hayan dado mala noticia, el Espíritu le recordará la palabra, porque Jesús dijo, Él les recordará todas las cosas que yo les he hablado, y el Espíritu te dirá, yo sé que mi Redentor vive, y si así fuera deshecha esta mi carne, sé que he de ver al Señor en su gloria. Y el Espíritu te dirá, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el Espíritu te dirá, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Eso hace un avivamiento. Eso no es emoción. Esos son los eventos centrales de un avivamiento. Porque ahí donde no estamos los 80 o 90 o 100 de la iglesia cantando juntos, pero el Espíritu Santo está contigo. Y eso es más que suficiente. Pero otro evento central, según Hechos, capítulo 2, es que la iglesia
se llena de gran alegría. Y la iglesia adquiere un sentido de alabanza. Porque la gente, o sea, la iglesia, nota, experimenta, vive el hecho de que el Señor ha bajado, ha descendido para estar en medio de ellos. Por eso usted ve los relatos del libro de los Hechos, a una iglesia que adora, a una iglesia que alaba, a una iglesia que decía Maranata, a una iglesia que tenía la certeza que aunque allá hubieran 1000 soldados romanos, aquí estaba la presencia del Señor. Que aunque los metían a la cárcel entraban los ángeles y los ángeles abrían las puertas de la cárcel. Que aunque enfrentaban demonios, el Espíritu Santo estaba con ellos y los demonios salían fuera. Y si venían hechiceros, el Señor le revelaba a Pablo y a otros con qué intenciones venía. Porque cuando hay avivamiento, la iglesia tiene alegría, porque la iglesia sabe que el Señor está en medio de nosotros. Esta mañana, aquí estuviera el señor presidente constitucional de la República, yo le aseguro que humanamente nos sintiéramos honrados. Porque no es una visita humanamente tan común. Pero un avivamiento hace que la iglesia, cada vez que se reúne, tenga la certeza que el Señor ha descendido para estar en medio nuestro. Aquí está el Señor en medio nuestro esta mañana. Y eso entonces nos lleva a un tercer evento central. Y es que cuando hay un genuino avivamiento, como lo describe Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 5, no tenemos que exhortar. Oiga bien lo que voy a decir. Exhortar es animar, lo hemos dicho muchas veces, no es regañar como muchos creen. Sí es aconsejar con ánimo de animar, pero sobre todo exhortar es motivar. Como cuando a usted le dicen, sería bueno que salgas a caminar todos los días media hora. Le va a favorecer a su salud. Usted tiene dos opciones, le dice a esa persona, mañana salgo contigo. O no le dice nada, pero en su mente usted dice, ¿y quién te preguntó? Son reacciones humanas naturales, ¿sí o no? Pero cuando hay un genuino avivamiento, no tenemos que exhortar a la gente para que la gente venga a la iglesia. No tenemos que exhortar a la gente para que la gente adore. No tenemos que exhortar a la gente para que la gente quiera oír la palabra. Ellos insisten en entrar, ellos quieren entrar, ellos quieren estar, ellos quieren experimentarlo, porque ellos saben que en medio está el Señor Dios Todopoderoso. De tal manera que cuando hay avivamiento, no necesitas que nadie te diga, mueva las manos para allá, mueva las manos para allá. No, usted lo hace solo, porque usted siente la presencia de Dios. Y nadie le dice que esté atento al mensaje. Usted está atento, quien sea que predique, porque usted sabe que el Señor está hablando a su vida. Usted sabe que los cultos de la iglesia primitiva duraban horas. Diga el que está a la par suya. Y nosotros, dígale, con 2 horas, dígale. ¿Por qué razón se cayó Eutico de la ventana? Porque Pablo dice que llevaba por lo menos 4 horas de estar predicando. Eso no es exageración, así dice la Biblia. Y lo venció el sueño y se cayó, pero como era tanto el poder del Señor que no le pasó nada. Muchos de ustedes que vienen de los años 70 y 80 en las asambleas de Dios o en otras denominaciones, los cultos que en esas épocas les llamaban confraternidades, hay registros que duraban 2 o 3 días. Y la gente venía de las cantones, aldeas, pueblos, y pasaban 3 días.
Solo imaginarnos ya nos cuesta. Porque como dije, nosotros con 2 horas ya estamos, y es natural, nos pasa a todos. Estamos tan ocupados, hay tantas cosas, pero cuando hay un genuino avivamiento, no hay necesidad de exhortar a la gente a venir a la iglesia para adorar y escuchar la palabra. La gente anhela estar ahí. El salmista decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando hay un genuino avivamiento, según Hechos capítulo 2, hay un mover y un poder de Dios a través de la predicación del evangelio. Hasta la persona más sencilla y más humilde, hasta la persona más tímida que le cuesta hablar en público, tiene un denuedo y una autoridad que no viene de parte de un curso de oratoria o de homilética, sino que viene porque el Espíritu Santo que está dentro de él le da la autoridad para que hable, y el Espíritu convence al incrédulo. Pero algo es interesante, y es que cuando un avivamiento llega, toda persona cae bajo la convicción de pecado. Dije convicción de pecado, no en la práctica del pecado, sino en la convicción del pecado. Los perdidos sienten agonía. La historia registra, siglo XVIII, Jonathan Edwards, uno de los sermones más célebres. Hombres bajo la mano de un Dios airado. Los periódicos de esa época, que usted lo puede buscar en Google, porque todavía hay registros, dicen que aproximadamente las más de 30,000 personas que estuvieron durante esos 3 días en que predica Jonathan Edwards, sentían que el piso se abría. Sentía que literalmente ellos podían sentir como fuego, y ellos se imaginaban el infierno. Esas 30,000 personas, eso está registrado, sentían que la tierra se movía. Y cuando Jonathan Edwards terminaba de predicar, ellos frenéticamente decían: ora por nosotros, porque queremos ser salvos. Porque cuando hay avivamiento no necesitamos hacer tanto. Dios hace lo que usted y yo no podemos hacer. Bueno, eso es con los incrédulos. ¿Y con nosotros? ¿Qué implica esto de la convicción de pecado? Eso quiere decir que en el creyente vemos la necesidad de pedirle al Señor que una vez más nos visite con su gloria. Porque la convicción del pecado en un creyente lo lleva a hacer una auténtica evaluación interna y la necesidad de decirle al Señor: aviva nuestras vidas. ¿Sabe que aún físicamente, por mucho que uno se esfuerce, uno no puede ser el mismo toda la vida? Hace poco me dijo algo alguien, eso no se lo he contado a mi esposa porque si se lo cuento me hace burla un par de días. Pero me dijo alguien ahí donde voy a hacer ejercicio: no, hombre, don Joel, me dice, si usted parece de 35 años, me dice. Oiga, hasta allá oyeron que dijo no. Pero en eso me dijo algo que es lo que les quiero contar. Y me dijo: si yo ni canas le veo, me dice. Y como yo ahí en el gimnasio ponen muchos espejos, yo estaba cerca del espejo, yo dije: es que no está cerca de mí, dije yo. Porque yo que estaba frente al espejo me vi el montón de canas que no se me ven a distancia larga, pero cuando ya estamos cerca, sí se me notan. A lo que quiero llegar es que todos nosotros, por más que intentemos, no podemos detener el avance natural del tiempo.
Llevémoslo esto al terreno espiritual. Uno espiritualmente quisiera siempre estar al mismo nivel, ¿sí o no? Pero uno nunca puede estar al mismo nivel. Muchas razones. Los problemas propios de la vida, los afanes de la vida, el descuido propio que a todos nos puede llegar, el desánimo que a todos nos puede llegar, y de repente andamos, como dicen los jóvenes, volando bajo. Yo tenía un amigo, no sé si lo va a ver este mensaje, mi esposa lo conoce, él se llama Daniel. Y cuando digo tenía es porque realmente ya perdimos la comunicación. Solo sé de él por lo que pregunto a sus padres, pero tengo más de 18 años de no verlo. Pero Daniel tenía una expresión que a todos nos daba risa. Cuando él sentía que estaba en esas horas bajas, decía: oren por mí porque siento que ya pateo el cable, decía. Ahora, cuando hay un genuino avivamiento, la convicción de pecado en el creyente, o sea, en usted y en mí, es la necesidad de aceptar que necesitamos regresar a lo que la Biblia llama nuestro primer amor. Donde no nos pesaba lo que nos hoy pesa, donde no nos pesaba lo que hoy nos está pesando, donde no nos cansaba lo que hoy sentimos que nos cansa, donde no nos aburría lo que hoy parece que nos duerme. No sé si me estoy dando a entender. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Un último elemento que encontramos en estos capítulos, hay más en toda la Biblia, es que si algo produce un genuino avivamiento, es que los inconversos se unen a la iglesia. Y usted recordará que el libro de los Hechos nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia siempre debe de seguir clamando por un avivamiento genuino. La llegada de ese avivamiento, quiero que me presten atención a esto. La iglesia debe de seguir clamando por un avivamiento genuino. La llegada de ese avivamiento puede ser de forma colectiva, pero fue anhelada de forma individual. Lo voy a decir otra vez más despacito. La iglesia debe de seguir clamando por un genuino avivamiento. Cuando ese avivamiento llegue, posiblemente va a ser de forma colectiva, pero se generó de forma individual. Lo voy a decir más en español. Si usted a veces se siente cansado porque dice cuando es oración solo somos 5 pelones, así dice la gente. Si usted se siente cansado porque dice solo yo persevero, si usted se siente cansado porque dice yo no veo que la gente cante, aplauda, yo veo que la gente es indiferente, pero usted siente que todavía por la gracia de Dios su llama está encendida, siga orando, siga clamando, siga pidiendo, porque usted, Dios lo va a usar para que de forma colectiva todos seamos visitados por la gloria de Dios, porque cuando viene el Espíritu, viene sobre todo, aunque solo uno lo haya pedido. Lo importante es que si usted es ese uno, no deje de pedirlo. Cuando yo he dicho muchas veces que deseo y pido sus oraciones, a donde el Señor me abre puertas para predicar, es porque reconozco mi limitancia. O sea, humanamente soy limitado. Mis limitaciones humanas. Y necesito de la gracia del Espíritu Santo. Pero yo no me puedo confiar en que ustedes van a orar. Yo tengo que orar. No sé si me doy a entender. Todos queremos un avivamiento. Pero a veces uno se puede confiar en que el hermano va a orar. No se confíe si él no ora, pero usted ore. Usted clame. Que Dios va a responder. Le voy a pedir oración otra vez. Ayer empecé un ciclo de predicaciones que lo voy a cerrar hasta abril. Casi todos los sábados vamos a estar saliendo, vamos a estar en Apopa,
Vamos a estar en Sitio del Niño, vamos a estar en Chalchuapa, vamos a estar en la colonia Costa Rica, vamos a estar en Olocuilta y en otros lugares más. Y cada vez que me paro en cualquier lugar, yo sé que represento a Dios y que los represento a ustedes también. Sus oraciones en favor de su servidor. Un genuino avivamiento hace que la iglesia cumpla su verdadero propósito. Con esto voy a cerrar. Y si esto se le queda, valió la pena los 48 minutos de mensaje. Gracias, hermano Mario. Y el propósito de un verdadero avivamiento en la iglesia es el siguiente. Quiero que esté de pie, por favor. Un genuino avivamiento en la iglesia hace que la iglesia haga estas cosas. Simbólicamente levante su mano derecha junto conmigo y diga: glorificar al Padre a través de la adoración. Comunión fraternal con mis hermanos. Testimonio público. Obediencia y consagración. Eso es lo que hace un genuino avivamiento en la vida de una persona. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en el hecho de poder dar testimonio con otros de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y creo firmemente en mi corazón que Dios, en su misericordia, en respuesta a rodillas que han estado orando, ha llegado la hora. Lo estamos viendo. Es increíble. África, en las regiones más pobres, nos envían videos nuestros misioneros. Allá la gente no se convierte uno o dos. Cuando hay un culto con pocos convertidos, hay 50. Hay cultos en África donde se están convirtiendo hasta 100, 150 personas. En África, cuando se celebra un bautismo, no van uno o dos. Están a veces celebrando bautismos de hasta 300 personas. Y a veces a muchos de ellos después de eso los intentan matar. Turquía, que acaba de pasar uno de los terremotos más crueles. Hay una iglesia que está reportando que en medio de todo lo que ha pasado en Turquía, Dios está usando a la iglesia para llevar ánimo y consuelo a aquellos que creen en el Islam y que creen en Alá. Ahora Dios se les está revelando. Estados Unidos, hermanos, Dios está visitando la tierra. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, bonito, sí, ver es bonito, pero experimentar es más bonito. Y en mi corazón, junto con otros, o creo que la mayoría de personas en El Salvador, estamos a la expectativa de que el Señor también nos está visitando de una manera diferente, porque Él siempre nos visita, Él siempre está, pero Él está empezando a hacer algo diferente. Se percibe espiritualmente. No se lo vaya a perder. Disfrutémoslo. Y si usted es el único que siente que se ha quedado con las rodillas orando, le recuerdo lo que le dijo aquel hombre al profeta: hay 7,000 rodillas, tal vez no todas de la misma iglesia, pero a lo largo de todo el mundo hay gente que no deja de orar para que Dios descienda, y Dios va a descender.